Hay historias que no necesitan grandes escenarios ni personajes extraordinarios. A veces, las lecciones más profundas de la vida nacen en los lugares más sencillos, entre personas comunes que cargan con pesos invisibles. Esta es la historia de dos mujeres, dos vecinas, dos almas que compartían el mismo pueblo, el mismo sol andaluz, pero que veían el mundo de maneras completamente distintas. Dulce tenía 53 años. Su nombre parecía una ironía cruel al principio, porque su vida no había sido dulce. Había perdido a su marido joven, había criado sola a sus hijos, había trabajado hasta que sus manos se agrietaron y su espalda protestara cada mañana. Pero algo en ella se mantenía sereno. Algo en su mirada, en la forma en que movía sus manos entre las plantas de tomate, en cómo sonreía al sol de la mañana, decía que había encontrado algo que muchos buscan toda la vida sin éxito: paz. Vivía en una casa pequeña al final de una calle empedrada, una de esas calles estrechas donde las casas blancas se aprietan unas contra otras como si quisieran compartir secretos. Su huerta era su tesoro. No era grande, apenas unos metros cuadrados detrás de su casa, pero estaba llena de vida. Tomates rojos como corazones, pimientos verdes brillantes, lechugas que parecían flores abiertas al sol. Cada mañana, antes de que el calor del día se volviera insoportable, Dulce regaba sus plantas. Lo hacía despacio, con cuidado, hablándoles como si fueran amigas. Después recogía los huevos de sus gallinas, revisaba qué podía cosechar y preparaba pequeños manojos para llevar al mercado. El mercado del pueblo no era nada sofisticado. Unas cuantas mesas bajo un toldo blanco, vecinos que se conocían desde siempre, turistas ocasionales buscando algo auténtico. Dulce vendía poco, lo justo para pagar la luz, comprar pan, algún medicamento. Pero no parecía importarle. Cuando alguien le preguntaba el precio de sus tomates, ella respondía con una sonrisa. Cuando vendía un manojo de lechugas, daba las gracias como si le hubieran hecho un regalo. Ganaba lo mínimo, sí, pero parecía rica de una forma que el dinero no puede comprar. Al otro lado de la cerca de madera que separaba las dos casas vivía Araceli. Tenía 48 años, 5 menos que Dulce, pero parecía mayor. Su rostro estaba marcado por líneas profundas, no de risa, sino de preocupación. Sus ojos estaban siempre entrecerrados, como si el mundo le doliera al mirarlo. Y es que le dolía. Todo le dolía. La espalda, las rodillas, la cabeza. El calor, el frío, el ruido, el silencio. La vida misma parecía ser una carga demasiado pesada para sus hombros. Araceli también estaba sola. Su marido se había ido años atrás, no por muerte, sino por cansancio. Se fue sin decir mucho, dejándola con deudas, con una casa que se caía a pedazos, con un vacío que ella llenaba con quejas. Se quejaba de todo. Del gobierno, de los vecinos, del clima, de su salud, de la injusticia de la vida. Pasaba las mañanas en su sofá, mirando por la ventana, viendo cómo Dulce trabajaba en su huerta con esa calma que ella no entendía. A veces, cuando el calor era particularmente cruel y el dolor en su espalda se volvía insoportable, Araceli salía al pequeño patio trasero de su casa. Se sentaba en una silla de plástico vieja y miraba hacia la cerca. Podía ver a Dulce al otro lado, moviéndose entre sus plantas, regando, cosechando, sonriendo sola. Y eso la enfurecía. ¿Cómo podía esa mujer, que tan bien había perdido, que tan bien había luchado, estar tan en paz? ¿Cómo podía levantarse cada día con esa energía, con esa calma, cuando el mundo era tan injusto? Un día de julio, cuando el sol caía como plomo derretido sobre el pueblo, Araceli no pudo más. El dolor en su espalda era tan intenso que no podía levantarse. No tenía dinero para el médico. No tenía a nadie a quien llamar. Se quedó allí, en su cama, mirando el techo agrietado,
sintiendo que la vida la estaba aplastando. Y lloró. Lloró de rabia, de dolor, de soledad. Al día siguiente, temprano en la mañana, escuchó un golpe suave en su puerta. Era Dulce. Traía en las manos un pequeño canasto con tomates, huevos y un manojo de hierbas. Su rostro mostraba preocupación genuina. No te vi ayer en el patio. ¿Estás bien? Araceli quiso cerrarle la puerta. Quiso decirle que se fuera, que la dejara en paz con su dolor. Pero algo en la voz de Dulce, algo en la forma en que la miraba sin juicio, sin lástima, solo con interés humano, la detuvo. No estoy bien, dijo finalmente. Nada está bien. La vida es una mierda, Dulce. No sé cómo tú no lo ves. Dulce no respondió de inmediato. Dejó el canasto en el suelo, se sentó en el escalón de la entrada y miró hacia el cielo. La veo, Araceli. La veo perfectamente. Pero también veo otras cosas. Araceli se quedó de pie en el umbral de su puerta, mirando a Dulce con una mezcla de confusión y desconfianza. ¿Qué quería decir con eso de que veía otras cosas? ¿Acaso Dulce no entendía que la vida era difícil, que el dolor era real, que el dinero no alcanzaba, que todo era una lucha constante? Dulce se levantó del escalón y miró a Araceli directamente a los ojos. No había condescendencia en su mirada, no había superioridad. Solo había algo parecido a la comprensión. Ven mañana a mi huerta. Temprano, antes de que salga el sol completamente. Trae solo tu cuerpo, aunque te duela. El resto lo dejamos fuera por un rato. Araceli quiso reírse. ¿Ir a una huerta cuando apenas podía caminar? ¿Levantarse temprano cuando las noches eran su único refugio del dolor? Pero algo en la voz de Dulce, algo en la firmeza tranquila de su invitación, la hizo asentir. Tal vez por desesperación, tal vez por curiosidad, tal vez porque en el fondo, muy en el fondo, quería creer que había otra forma de vivir. A la mañana siguiente, cuando el cielo todavía tenía ese color violeta del amanecer, Araceli cruzó la cerca hacia la huerta de Dulce. Cada paso le costaba. Su espalda protestaba, sus rodillas crujían, pero siguió adelante. Dulce ya estaba allí, con una regadera en la mano, descalza sobre la tierra húmeda. Buenos días, dijo Dulce, sin sorpresa, como si hubiera sabido que Araceli vendría. ¿Puedes sostener esto? Le extendió la regadera. Araceli la tomó, pesada, llena de agua. Sus brazos temblaron un poco. Solo riega esas 3 plantas de tomate. Despacio. Mira cómo cae el agua. Mira cómo la tierra la absorbe. Araceli quiso protestar. ¿Para eso la había llamado? ¿Para hacer trabajo gratis? Pero algo la detuvo. Comenzó a regar. Al principio lo hizo con prisa, queriendo terminar rápido. Pero Dulce puso una mano suave sobre su brazo. Despacio, Araceli. Mira el agua. Solo el agua. Y Araceli lo hizo. Miró cómo el agua caía de la regadera, cómo formaba un arco brillante bajo la luz temprana del sol, cómo la tierra seca la recibía con avidez, oscureciéndose, transformándose. Por un momento, solo un breve momento, no pensó en su espalda. No pensó en sus deudas. No pensó en nada más que en el agua cayendo sobre la tierra. Cuando terminó, dejó la regadera en el suelo. Dulce le señaló una pequeña silla bajo un árbol de higuera. Siéntate. Descansa. Araceli se sentó, y Dulce se sentó a su lado. El silencio entre ellas no era incómodo. Era extrañamente pacífico. Las gallinas cacareaban suavemente en su corral. Una brisa ligera movía las hojas de la higuera. El mundo estaba despertando, pero aquí, en este pequeño espacio, todo parecía estar en pausa.
¿Sabes cuál fue el día más difícil de mi vida?, preguntó Dulce de repente. Araceli la miró, sorprendida. Dulce nunca hablaba de sí misma. Fue el día del funeral de mi marido. Tenía 32 años. 2 niños pequeños. Sin dinero. Sin familia cerca. Y mientras bajaban su ataúd, mientras todos lloraban, yo solo podía pensar en una cosa: cómo iba a pagar la renta del mes siguiente. Araceli sintió un nudo en la garganta. Conocía esa sensación. Ese terror frío de no saber cómo sobrevivir. Pasé meses así. Años, tal vez. Cada día era una montaña que tenía que escalar. El dolor era tan grande que me ahogaba. Y el dinero era una sombra constante. Nunca suficiente. Nunca seguro. Me volví como tú, Araceli. Veía solo lo que faltaba. Solo lo que dolía. Solo lo que estaba mal. Dulce hizo una pausa. Recogió una hoja seca del suelo y la giró entre sus dedos. Hasta que un día, una vecina anciana me vio llorando en el mercado. Yo había ido a vender 3 huevos, solo 3, porque era todo lo que tenía. Y nadie los compraba. Me senté en el suelo y lloré como una niña. Esa mujer se acercó, se sentó a mi lado, y me dijo algo que nunca olvidé: hija, tu mente está enferma. Y cuando la mente está enferma, el cuerpo duele y el dinero huye. Primero cura tu mente. Solo entonces el resto vendrá. Araceli frunció el ceño. Sonaba a uno de esos consejos vacíos que la gente da cuando no entiende el verdadero sufrimiento. Dulce pareció leer sus pensamientos y sonrió. Yo también pensé que era tontería. Pero estaba tan desesperada que decidí intentarlo. Me enseñó 3 cosas. 3 cosas pequeñas que cambiaron todo. Se levantó y caminó hacia sus plantas de tomate. Tocó una con cuidado, casi con reverencia. La primera: cada mañana, antes de pensar en todo lo que está mal, tienes que encontrar una cosa específica por la que estar agradecida. No, estoy agradecida por la vida, o frases vacías así. Algo específico. Como, estoy agradecida porque esta mañana pude caminar hasta la cocina, o, estoy agradecida porque ayer el pan estaba fresco. Algo real. Algo pequeño. Araceli quiso reírse. ¿Gratitud? ¿Cuándo todo era un desastre? Lo sé, dijo Dulce, como si le leyera la mente otra vez. Suena ridículo. Pero inténtalo. Solo por una semana. Cada mañana, una cosa específica. Araceli no respondió, pero algo en su silencio era menos resistente que antes. La segunda cosa, continuó Dulce, volviendo a sentarse, es hacer una sola cosa a la vez. Cuando riegas, solo riegas. Cuando comes, solo comes. Cuando caminas, solo caminas. Tu mente está siempre en 10 lugares al mismo tiempo, pensando en el pasado, preocupándose por el futuro, quejándose del presente. Eso te agota más que cualquier trabajo físico. Araceli sintió que esas palabras tocaban algo profundo en ella. Era verdad. Su mente nunca descansaba. Siempre estaba corriendo, siempre estaba en guerra consigo misma. Y la tercera, dijo Dulce, mirándola con una intensidad tranquila, nunca te compares. Ni con tu vecino, ni con tu pasado, ni con la persona que crees que deberías ser. Cada vez que te comparas, pierdes. Siempre. Tu única competencia es la persona que fuiste ayer. ¿Estás un poco mejor que ayer? Suficiente. ¿Estás igual? Está bien. ¿Estás peor? Mañana será otro día. El sol había subido completamente ahora. El calor comenzaba a llegar. Dulce se levantó y extendió su mano hacia Araceli.
ven mañana otra vez. Te voy a enseñar a cosechar huevos. Araceli volvió a su casa esa mañana con más preguntas que respuestas. Se sentó en su sofá, en el mismo lugar donde había pasado tantas horas perdidas en su propio dolor, y por primera vez en mucho tiempo, no encendió la televisión. Se quedó en silencio, pensando en las palabras de Dulce. Una cosa específica por la que estar agradecida. Sonaba tan simple que parecía estúpido. Pero esa noche, antes de dormir, lo intentó. Cerró los ojos y buscó algo, cualquier cosa. Al principio, su mente solo encontraba quejas. El calor. El dolor. La soledad. Pero siguió buscando, como quien busca una moneda perdida en la oscuridad. Y entonces lo encontró. Estoy agradecida porque hoy Dulce tocó mi puerta. Estoy agradecida porque alguien se acordó de mí. Fue pequeño. Fue simple. Pero algo en su pecho se aflojó un poco, como un nudo que comienza a deshacerse. A la mañana siguiente, volvió a la huerta. Esta vez llegó un poco menos tensa, un poco menos defensiva. Dulce la recibió con una sonrisa y la llevó al gallinero. Era un espacio pequeño, con 4 gallinas que cacareaban suavemente, picoteando el suelo. Los huevos son un regalo, dijo Dulce, agachándose para recoger uno con cuidado. Las gallinas no te deben nada. Pero cada día, si las cuidas, si las alimentas, si les das agua limpia, te dan esto. Algo perfecto. Algo completo. Le mostró a Araceli cómo buscar los huevos en los nidos, cómo tocarlos con suavidad para no romperlos, cómo limpiarlos un poco antes de guardarlos. Era un trabajo simple, casi meditativo. Araceli se concentró en cada movimiento. Meter la mano en el nido tibio. Sentir la forma suave del huevo. Levantarlo con cuidado. Por esos minutos, no pensó en nada más. Cuando comencé a vender en el mercado, dijo Dulce mientras trabajaban juntas, pensaba que necesitaba vender mucho para sobrevivir. Me estresaba contando cuántos tomates tenía, cuánto podía ganar, cuánto me faltaba. ¿Y sabes qué pasaba? Vendía menos. La gente podía sentir mi desesperación. Podían ver mi ansiedad. Y se alejaban. Araceli levantó la mirada, sosteniendo un huevo entre sus manos. Pero cuando dejé de contar, cuando empecé a simplemente ofrecer lo que tenía con calma, con una sonrisa genuina, las cosas cambiaron. No me hice rica. Nunca me haré rica. Pero siempre tengo lo suficiente. Siempre. Durante las siguientes semanas, Araceli comenzó a ir cada mañana a la huerta de Dulce. Al principio solo observaba, aprendía. Dulce le enseñaba pequeñas cosas. Cómo saber cuando un tomate está listo para cosechar. Cómo cortar la lechuga sin dañar la raíz para que vuelva a crecer. Cómo hablar con los clientes en el mercado sin sonar desesperada ni agresiva. Y algo extraño comenzó a suceder. El dolor en la espalda de Araceli no desapareció, pero se volvió más manejable. No porque hubiera tomado medicamentos milagrosos, sino porque cuando estaba concentrada en regar una planta, en recoger un huevo, en sentir la tierra entre sus dedos, su mente no estaba enfocada en el dolor. Y cuando la mente no está enfocada en el dolor pierde su poder. Una mañana, Dulce le hizo una propuesta. Tengo más verduras de las que puedo vender sola. ¿Quieres venir conmigo al mercado? Puedes llevar la mitad. Lo que vendas, es tuyo. Araceli sintió un nudo de miedo en el estómago. ¿Ella? ¿Vendiendo en el mercado? No sabía cómo hacerlo. Le daba vergüenza. ¿Qué dirían los vecinos? ¿Qué pasaría si nadie le compraba nada? Dulce puso una mano en su hombro. ¿Recuerdas la tercera cosa que te dije? No te compares. No pienses en los demás vendedores.
no pienses en quién eres o quién no eres. Solo ofrece lo que tienes. Con calma. Con gratitud porque tienes algo que ofrecer. Araceli fue al mercado ese sábado. Llevó un pequeño canasto con tomates, lechugas y huevos. Se paró al lado de Dulce, bajo el toldo blanco, y esperó. Al principio, nadie se acercó. Araceli sintió que el pánico crecía en su pecho. Pero entonces recordó, una cosa a la vez. Respiró. Miró sus tomates. Eran hermosos, rojos, perfectos. Eran algo real, algo bueno. Una señora mayor se acercó. Miró los tomates de Araceli y preguntó el precio. Araceli casi tartamudea, pero se controló. Dijo el precio con voz firme. La señora asintió y compró medio kilo. Cuando Araceli recibió esas monedas en su mano, sintió algo que no había sentido en años, orgullo. No por la cantidad, que era pequeña, sino porque había hecho algo. Había ofrecido algo al mundo y el mundo lo había aceptado. Vendió más ese día. No mucho, pero suficiente para comprar pan, aceite, algo de arroz. Cuando volvió a casa esa tarde, no se tiró en el sofá a quejarse. Se sentó en su pequeño patio, miró el cielo que comenzaba a oscurecerse y buscó su gratitud del día. Estoy agradecida porque hoy alguien valoró mi trabajo. Estoy agradecida porque gané dinero con mis propias manos. Los meses pasaron. Araceli comenzó a cultivar su propio pequeño huerto en el espacio abandonado detrás de su casa. No era tan bonito como el de Dulce, pero era suyo. Plantó tomates, lechugas, algunas hierbas. Cada mañana, antes de que saliera el sol, regaba sus plantas. Despacio. Mirando el agua. Sintiendo la tierra. Una cosa a la vez. Su cuerpo seguía doliéndole. Algunos días el dolor era intenso. Pero ahora tenía una rutina. Tenía un propósito. Tenía pequeñas responsabilidades que la sacaban de su mente y la ponían en el mundo. Y descubrió algo sorprendente, cuando estaba ocupada cuidando algo, cuando estaba concentrada en hacer crecer algo, en ofrecer algo, el peso de la vida se sentía más ligero. En el mercado, comenzó a tener sus propios clientes. Gente que buscaba específicamente sus tomates, sus huevos. No ganaba mucho, pero ganaba lo suficiente. Y más importante aún, ganaba respeto. Respeto de los demás, pero sobre todo, respeto de sí misma. Una tarde, mientras empacaba sus cosas después del mercado, una mujer joven se le acercó. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Disculpe, dijo la joven con voz temblorosa. ¿Usted es la señora que vende estos tomates? Araceli asintió, algo confundida. Mi abuela los compró la semana pasada. Dijo que eran los mejores que había probado en años. Murió hace 3 días. Quería comprar más. Para recordarla. Araceli sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Le dio a la joven un canasto entero de tomates. No me pagues. Son un regalo. Para tu abuela. La joven lloró y la abrazó. Y en ese abrazo, Araceli entendió algo profundo, lo que ella ofrecía no era solo comida. Era cuidado. Era atención. Era amor puesto en la tierra, en el agua, en el sol. Y eso tenía un valor que ningún dinero podía medir. El otoño llegó al pueblo andaluz trayendo consigo noches más frescas y días más cortos. Las plantas en la huerta de Araceli comenzaron a cambiar, algunas se marchitaban naturalmente al final de su ciclo, otras se preparaban para la nueva temporada. Ella aprendió que esto también era parte del proceso. No todo crece para siempre. No todo produce constantemente. Hay tiempos de cosecha y tiempos de descanso. Una mañana,
mientras Araceli preparaba sus canastos para el mercado, sintió un dolor agudo en la espalda, uno de esos que la habría dejado paralizada en la cama hace un año. Respiró profundo. Se sentó un momento. Cerró los ojos. Y en lugar de maldecir el dolor, en lugar de hundirse en la desesperación, hizo lo que Dulce le había enseñado, lo aceptó. Hoy mi espalda duele. Está bien. Haré lo que pueda hacer. Nada más. Fue al mercado ese día caminando más despacio. Vendió menos porque llegó más tarde. Pero vendió. Y cuando regresó a casa, en lugar de sentirse fracasada, se sintió orgullosa de haber ido a pesar del dolor. Pequeñas victorias. Eso era lo que Dulce le había enseñado a valorar. Una tarde, las dos mujeres se sentaron juntas en la cerca que separaba sus casas, esa misma cerca que por años había sido solo una barrera física, pero que ahora era más bien un puente. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranjas y rosas. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Araceli de repente. Gano casi lo mismo que antes, cuando me quejaba todo el día. A veces hasta menos. Pero me siento, no sé cómo explicarlo, me siento rica. Dulce sonrió, esa sonrisa tranquila que Araceli había aprendido a amar. No es extraño. Es la diferencia entre sobrevivir y vivir. Antes sobrevivías. Contabas cada moneda con miedo, con rabia, con resentimiento. El dinero que llegaba a tus manos estaba manchado de amargura. Ahora vives. Cada moneda que ganas viene de tu esfuerzo consciente, de tu cuidado, de tu atención. No es solo dinero. Es el fruto de tu presencia en el mundo. Araceli asintió despacio. Era cierto. Cuando vendía sus tomates ahora, no pensaba solo en cuánto costarían o cuánto ganaría. Pensaba en la persona que los compraría, en la comida que prepararía, en el sabor que disfrutaría. Había una conexión allí, algo humano, algo real. Al principio, continuó Dulce, pensé que me estabas odiando. Cada mañana, cuando yo regaba mis plantas, sentía tu mirada desde tu ventana. Una mirada dura, llena de resentimiento. Araceli sintió vergüenza recordándolo. Te odiaba, admitió con honestidad. No entendía cómo podías ser tan tranquila cuando yo me estaba ahogando. Pensaba que eras tonta, que no veías la realidad, que tal vez habías tenido más suerte que yo. ¿Y ahora? ¿Qué piensas ahora? Araceli miró sus propias manos, curtidas por el trabajo, con tierra bajo las uñas. Ahora pienso que tú sí veías la realidad. Toda la realidad. No solo el dolor y los problemas, sino también las soluciones pequeñas. Las plantas que crecen. El agua que cae. Los huevos que aparecen cada mañana. Las monedas que se suman. Las personas que sonríen cuando compran algo que hiciste con tus manos. Dulce puso su mano sobre la de Araceli. La vida nunca será fácil, Araceli. Nunca te prometeré eso. Siempre habrá dolor. Siempre habrá preocupaciones. Siempre habrá días difíciles. Pero la diferencia está en donde pones tu atención. Si pones toda tu atención en lo que duele, en lo que falta, en lo que está mal, te ahogas. Pero si aprendes a dividir tu atención, si aprendes a ver también lo que funciona, lo que crece, lo que está bien, entonces flotas. No estás nadando en el paraíso, pero tampoco te estás hundiendo. El sol tocó el horizonte. Las sombras se alargaron sobre las calles empedradas del pueblo. Desde algún lugar cercano llegó el sonido de una guitarra, alguien tocando una melodía antigua, triste y hermosa al mismo tiempo. ¿Sabes qué fue lo más importante que me enseñaste?, preguntó Araceli después de un largo silencio. ¿Qué? Que el dinero sigue al orden. Cuando mi mente estaba en caos, cuando mi vida era un desastre de quejas y dolor, el dinero huía.
no había espacio para él. Pero cuando comencé a ordenar mi mente con esos 3 hábitos, cuando comencé a ordenar mis días con pequeñas rutinas, cuando comencé a ordenar mi energía en cuidar algo en lugar de destruirme a mí misma con preocupaciones, el dinero vino. No mucho, pero suficiente. Siempre suficiente. Dulce asintió lentamente. La gente piensa que primero necesita el dinero para estar bien. Pero es al revés. Primero necesitas estar bien para que el dinero tenga un lugar donde quedarse. Un jardín descuidado no produce frutos, aunque tengas las mejores semillas. Primero tienes que preparar la tierra, regar con constancia, quitar las malas hierbas. Entonces, y solo entonces, la cosecha llega. Se quedaron en silencio mientras el cielo se oscurecía. Las estrellas comenzaban a aparecer, tímidas al principio, luego más brillantes. Araceli pensó en la mujer que había sido un año atrás. Esa mujer que se ahogaba en su sofá, que veía el mundo como un enemigo, que medía su vida solo en términos de lo que le faltaba. Esa mujer había muerto, no de golpe, sino despacio, día a día, sustituida por esta nueva versión que podía sentarse en paz bajo las estrellas, que podía sentir dolor sin ser destruida por él, que podía ganar poco y sentirse abundante. Mañana, dijo Dulce, levantándose y estirando su espalda, vamos a plantar lechugas de invierno. Es la temporada perfecta. Allí estaré, respondió Araceli. Y mientras caminaba de regreso a su casa esa noche, Araceli buscó su gratitud del día. Ya no le costaba trabajo encontrarla. Ahora había tantas cosas que a veces no sabía cuál elegir. Esta noche eligió esto: estoy agradecida porque aprendí que la vida no se trata de no cargar peso, sino de aprender a cargarlo con gracia. Estoy agradecida porque descubrí que la sanación y el dinero no están peleados, que pueden caminar juntos si tu mente está en el lugar correcto. Se durmió esa noche con las ventanas abiertas, escuchando los sonidos del pueblo, sintiendo la brisa fresca, sabiendo que mañana se levantaría temprano, que regaría sus plantas, que recogería sus huevos, que iría al mercado, que ofrecería lo que tenía con calma y gratitud. Y que ese ciclo simple y constante, era suficiente. Era más que suficiente. Era una vida. Porque al final, esa era la gran lección que Dulce le había enseñado sin palabras complicadas ni filosofías rebuscadas: la vida seguirá siendo pesada, pero tú puedes hacerte más fuerte. El mundo seguirá siendo duro, pero tú puedes hacerte más flexible. El dinero seguirá siendo necesario, pero no tiene que ser tu amo. Puede ser simplemente el resultado natural de cuidar bien tu mente, tu cuerpo, tu presente, y las pequeñas responsabilidades que te mantienen conectada con el mundo. Las 2 mujeres siguieron siendo vecinas, siguieron compartiendo la cerca, siguieron yendo juntas al mercado. Y cuando alguien nuevo llegaba al pueblo, cuando alguien parecía perdido en su propio dolor, Dulce o Araceli se acercaban. Ofrecían un canasto de tomates. Una invitación a la huerta. Una lección simple sobre regar plantas, recoger huevos, y vivir un día a la vez. Porque algunas historias no terminan. Solo se multiplican, pasando de mano en mano, de corazón en corazón, enseñando la misma verdad antigua: que la sanación comienza en la mente, que el dinero sigue al orden, y que la vida, a pesar de todo su peso, puede ser hermosa cuando aprendes a cargarla con presencia, gratitud y pequeñas acciones llenas de amor.